Amigos, hola. Bienvenidos al inicio de la temporada 2026 de las cápsulas de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. El día de hoy estoy súper contenta, me acompaña un gran amigo, un profesionista al que admiro muchísimo, mi querido amigo Alfredo Esquivel. Alfredo, bienvenido. Pues muchas gracias, Rocío. Ya sabes que mi agradecimiento siempre para ti por hacer esta distinción, de invitarme a participar en tus cápsulas. Mi Gracias. amigo, la agradecida soy yo. El tema que vamos a platicar, ya lo hemos platicado en otros años, es el Plan Maestro 2026. El gobierno pues ha lanzado su plan maestro de fiscalización para este ejercicio. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de él? Pues mira, ya sabemos que como es repetitivo, el plan maestro viene desde la gestión de Morena, desde el presidente López Obrador. Y el plan maestro, prácticamente está dividido en tres vertientes o en tres grandes apartados. Uno de ellos es una atención honesta y cercana y con calidez. El segundo es un esquema de fiscalización transparente y objetivo. Y un tercero que es el combate a quien venden y compran facturas falsas. Y yo podría hacerte una reflexión ahí, decir, oye, los años anteriores, las atenciones no han sido honestas o en qué calidad son, ¿verdad? Porque no sé qué te pueda parecer que se manifieste en un documento oficial una atención honesta, o sea, a partir de cuándo es un parteaguas en la forma de atención o cómo podríamos decirlo, ¿verdad? Eso es lo que brinca ahí en esa posición, ¿verdad? Pues, Alfredo, yo creo que es como siempre nos tendrían que haber atendido, ¿no? De una manera profesional, más que Así todo, es. y dejando a un lado los criterios personales, porque muchas veces, pues, tu criterio y el criterio de la persona que te revisa no coincide, entonces hay que dejar a un lado lo personal para poder llegar a un acuerdo, ¿no? En lo de calidez, pues aquí en Nuevo Laredo todo es cálido, querido. Yo creo que con el clima que hay ahorita, yo creo que sí. Pero mira, te puedo comentar que en el mes de enero, que estuvo bastante frío y a Laredo también, a Nuevo Laredo también le pegó el frío fuerte, a mí me tocó pasar por dos de las administraciones de aquí de Monterrey, aquí tenemos tres, y la gente estaba en la calle haciendo fila con una temperatura prácticamente de 1 grado o de 0 grados. Entonces, pues realmente no veo la calidez en el trato, ¿verdad? Pero pues podemos decir que eso es lo que manifiestan ellos. Creo que pues hay un tema que es de todo mundo conocido, que es que tú llegas a una administración y si no llegas con cita, prácticamente te corren en 2 minutos. Creo que no hay ni siquiera una forma de tratar a las personas. No todos los que van ahí a las administraciones tienen conocimientos fiscales. Entonces yo creo que debería de haber un trato diferenciado para aquellas personas que ya a conocimiento de causa van y hacen una pregunta o un planteamiento, o para también para aquellas personas que debería de ser una forma diferenciada, aquellas personas que se acercan y que ni siquiera saben ni siquiera qué trámite van a hacer, ¿verdad? O qué es lo que tienen que hacer en el trámite. Creo que debería de haber una asesoría un poco más directa para ese tipo de personas. Deja eso, Alfredo. Años atrás, hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar en el mundo fiscal, pues podías acompañar a tu cliente y lo Sí, podías guiar. Ahora, sí, al menos aquí en Nuevo Laredo, llegas y te sientan atrás de él. Y el sí. pobre se queda ahí tronándose los dedos, no sabe qué contestar. O sea, realmente yo creo que parte de la atención cálida y directa que deben tener es dejar que se asesore al contribuyente que se está acercando de buena fe a querer hacer bien las cosas, ¿eh? Así es. Fíjate que uno de los temas que podemos platicar es de que hace mención por ahí el plan maestro a un SAT más cerca de ti. Y me puse a analizar el documento y te dicen, pues que se van a constituir unas administraciones por allí en ciertos estados y que a través de los módulos de atención de servicios al contribuyente van a dar servicio prácticamente a todos los estados de la República. Yo espero
que realmente esto sea en beneficio de los contribuyentes, porque si hacemos una remembranza de lo que fue aquellos módulos que se establecieron para 2024, pues podemos decir, oye, en Nuevo León se instalaron 2 módulos, los cuales únicamente atienden a personas físicas. En Tamaulipas hay un módulo pues en la ciudad de Miguel Alemán, que pues es un pueblo mágico, ¿verdad? Igual que Mier, Tamaulipas. Sí, de Y temperaturas frías también. sí, sí. Y creo que ahí son más calientes que cualquier parte de Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, pues de sacar una cita en Miguel Alemán y esperarme mejor en la fila virtual a recibir una aquí en Nuevo León, pues prefiero esperarme, ¿verdad? El otro fue en un lugar que se llama Pujit, que está en Campeche, que es un pueblo pesquero, pues ni siquiera el municipio, ¿verdad? Porque es un poblado de pescadores que realmente yo creo que la idea era que se dieran de alta los pescadores que estaban ahí a ver si pagaban algo de impuestos. Y el otro en San Quintín es un municipio que es el último municipio que fue creado en Baja California Norte, y ese municipio pues realmente es un municipio muy pequeño. Tiene menos de 5,000 habitantes o no, 133,000 habitantes. Entonces, pues estamos hablando de que las poblaciones, tanto en el de Campeche como el de California, pues uno es de 5,000 habitantes y el otro es de 133,000 habitantes. Entonces, pues los trámites que se hacen allí es nada más inscripción de personas físicas, tramitación de firma de personas físicas, la renovación o revocación de la firma de la persona física y una entrega de constancia de situación fiscal. O sea, en realidad para la parte productiva empresarial, esas oficinas no sirven para nada. Ahora, respecto a las oficinas móviles, te quiero comentar algo. Aquí se hizo en Nuevo León, en el Instituto de Contadores Públicos, se hizo la instalación de un módulo de estos móviles para atender únicamente personas físicas para trámites de firma y todo. O sea, ninguna persona moral. Se dieron 72 lugares, de los cuales 40 fueron, vamos a decir, atendidos, de los cuales prácticamente todos sacaron su firma, es correcto, pero una persona no lo pudo sacar. Entonces, pues prácticamente son módulos que sirven para eso, para personas físicas y para trámites principalmente de la e-firma. Yo creo que hay un tema de una postura que hablan de un SAT más rápido. Debo entender que ese SAT más rápido se va a implementar a través de unos formatos que ellos mencionan allí. Estamos saturados, mi estimada amiga, de formatitis. O sea, para todo necesitamos un formato, para nosotros necesitamos hacer una ficha de trámite, necesitamos hacer esto. Desde la cita. Exactamente. Los aspectos formales nos consumen. Digo, tú y todos los, vamos a decir, colegas que nos dedicamos a la parte fiscal, sabemos bien que la parte operativa de una empresa, tan solo de llenar formatos y formitas, ya nos consume la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Hablan de una renovación en el proceso del servicio de administración con una ventanilla virtual. Si esa ventanilla virtual va a funcionar como funcionan los sistemas para la presentación de declaraciones, los cuales cada mes nos estamos atorando porque la página está caída, pues prácticamente nunca va a haber ningún tipo de atención, ¿verdad? Esa ventanilla virtual de atención al contribuyente, pues va a ser algo letra muerta o algo obsoleto que va a aparecer por ahí, ¿verdad? Entonces, pues hablan de un cumplimiento más ágil a través de esto. El SAT siempre ha sido renuente en una temática que hemos planteado inclusive a nivel del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de un tema de simplificación administrativa, o sea, reducción de trámites. Eso conlleva a que en un momento dado
a lo mejor el SAT tendría que sacrificar, que no lo va a hacer porque ya manifestó que no lo va a hacer, un tema de control sobre el contribuyente. Entonces, dado que la autoridad no quiere dar su brazo a torcer, había un tema, ya desapareció la que manejaba la mejora regulatoria. La mejora regulatoria aplicaba prácticamente a todas las secretarías con el afán de disminuir los trámites que tenía una secretaría en un proceso de trámites. Sin embargo, el SAT dijo, yo no le entro a la mejora regulatoria, a mí no me aplica. Te puedo decir, por ejemplo, uno de los casos más famosos que llegó a la mejora regulatoria es el caso de aquel consumo de lo que era la cannabis, de una mamá que demandó porque su hija necesitaba, por cuestiones de ataques epilépticos que tenía, llegó a la Secretaría de Salud, la cannabis no estaba indicada como un proceso de medicamento o para fines, vamos a decir, de medicamentos, etcétera. Sin embargo, a través de la mejora regulatoria se metieron ciertas condiciones. Bueno, eso es mejorar un proceso, eso es mejorar en las instancias para facilitarle la vida al contribuyente. Pero sin embargo, cuando el SAT dice, yo no le entro a la mejora regulatoria. Es decir, a mí no me vas a tocar respecto al cumplimiento, respecto a los tiempos, respecto a esto, respecto al otro. Entonces, automáticamente, pues no se va a dar. Ellos hablan de fortalecer todo este proceso de agilización a través de unas nuevas tecnologías, para lo cual, pues ellos dicen, tenemos una buena y una mala. Dicen que van a meter una supercomputadora que se va a llamar Cuatlique. Esa computadora es la diosa, la mamá de todas las diosas de México, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿qué va a pasar con Cuatlique? Primeramente, estamos hablando de que le van a gastar 6,000 millones de pesos en la instalación de esa máquina. Lo malo es de que se va a tardar un tiempo en habilitarse. Entonces, mientras pasa ese proceso de habilitación de la máquina, de su desarrollo, pues vamos a decir, de la alimentación de información que le van a meter al sistema, pues a ver cuándo estaremos viendo a Cuatlique funcionar, ¿verdad? Entonces, pues es un tema, vamos a decir que aunque la tecnología esté ahí vigente, pues quién sabe cuánto tiempo se va a tardar en alcanzar. Sí, amigo. Vamos, voy a hacer algo que normalmente nunca hago porque me gusta más criticar que reconocer, pero Sí. voy a reconocer a la Secretaría el hecho de que cuando yo empecé a trabajar en esto, los formatos los llenábamos en máquina de escribir, Ah, ¿sí? Ha habido, de ese momento acá ha habido una reducción de tiempo considerable, disminución de errores, pero el problema es que no hay día que no vea que algo se atoró en alguno de los archivos, que si no reconoció la pérdida, que si no te está aplicando actualizaciones, que si no puedes aplicar algún beneficio que tienes. Entonces, sí, yo sí creo que hemos avanzado mucho en cuanto al concentrado de la información, sin embargo, sigue sin ser suficiente para que esto sea más sencillo y más rápido. Espero que con su nueva máquina nueva lo logren, ¿sí? Que sí. no se tarden mucho y que no les pase lo que les la verdad. Sí, sí. Fíjate, otro esquema que traen por ahí, o otro punto importante que traen, es la orientación para la regulación fiscal. Sabemos bien que en el año 2025 se sacó un estímulo, el cual era para que contribuyentes que tenían un determinado número de ingresos, 35 millones, pudieran regularizar su situación fiscal de situaciones de contribuciones omitidas u observadas por la propia autoridad. Entonces te jalabas de ese estímulo y pudiste aprovechar estímulos para pagar cuando menos el impuesto actualizado, quitándote, vamos a decir, los recargos y quitándote Multas. las multas. Ahora creo que eso les dio buen resultado de recaudación. Ahora repiten la receta, pero ahora aumentan la gama de contribuyentes y ahora lo aumentan a contribuyentes que hubieran tenido hasta 300 millones en el año anterior. Ahí, vamos a decir, pudieras parecer como que en el contexto es correcto eso, ¿verdad? Es correcto de que se busque la regularización de contribuyentes y vamos a decir, creo que el rezago de recaudación que tiene el SAT con ese tipo de contribuyentes
se abate. Sin embargo, creo que hay una muy buena cantidad de créditos controvertidos que están en litigio, que no se van a ir a esos porque estamos hablando de instancias de más de 300 millones, ¿verdad? Yo la vez pasada de broma decía, esto no le alcanza a Salinas porque por el tema del impuesto que debe, ¿verdad? Al tío Rich. Sí, al tío Richie. Entonces, pues es un tema que sí ayuda y aquí nos dice que se va a ampliar el sistema de citas. A lo mejor va a ser un tema de citas diferenciadas donde el contribuyente va a tener que decir, oye, voy a un tema de orientación para la regularización para ver cómo voy a hacerle. He visto ya tutoriales que están emitidos por parte de la autoridad donde nos dicen, oye, si ese crédito es una omisión y no tiene ningún requerimiento por parte de la autoridad o no es un crédito que te ha enfincado la autoridad, te metes, le pones que es la aplicación del estímulo y nada más te va a calcular el impuesto y la actualización y te va a quitar en automático los recargos porque no habría multa porque no está detectado por la autoridad. Ojalá que esa situación pues sí se brinde adecuadamente, ¿verdad? Que sí se den todas las citas necesarias porque creo que hay muchos omisos en México respecto al pago del impuesto. Ahora, también te dice que te va a dar una orientación especializada para integrar la información necesaria. Digo, yo creo que si me vienes a pagar, es como aquella persona que va a un restaurante de lujo y que va a consumir y que sabemos bien que el consumo va a ser bastante importante, pues te voy a poner alfombra roja y te voy a hacer caravanas para la hora que entres, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que mal haría el SAT si no te pone una agilización en el proceso, si no te da una orientación de vida, si no pone funcionarios adecuados para que te orienten adecuadamente, ¿verdad? Creo que sobre todo en tema de orientación para la regularización, pues se oye muy bonito, vamos a ver en el papel o ya en la práctica, a ver qué se da, amiga. Sí, amigo, fíjate que esa es una cápsula que vamos a tener. También vamos a hablar de eso a detalle después de tu cápsula. Vamos a tener una cápsula con otro de nuestros compañeros de la fiscal para hablar de ello. Me parece muy bien, me parece excelente, pero siempre me quedo con el sabor de que probablemente sea un arma de doble filo. Pues sí puede ser un arma de doble filo. Fíjate que en el caso de este estímulo de regularización, creo que es un acto de construcción donde yo voy con la autoridad, le digo, yo pecador, me confieso y vengo y te pago. Mal haría el contribuyente en no regularizarse completamente. Por Digo, supuesto. porque yo creo que en este tema, pues es buscar estar en tranquilidad con este tema, ¿verdad? Con los adeudos fiscales. Yo te diría, un arma de dos filos la veo en el estímulo de repatriación de capitales. Ahí sí lo vería con un problema. ¿Por qué? Porque esa parte de la repatriación de capitales, hay algo que por experiencia de otras repatriaciones de capitales que ha habido anteriores, ha derivado en revisiones por parte de la autoridad, actos de fiscalización. Y yo creo que ahí es donde, como dijera mi abuela, que en paz descanse, donde la puerca tuerce el rabo y los puerquitos el rabito. Entonces, eso hace que el contribuyente se vuelva un poco rejego respecto a utilizar esquemas que ya sabemos que han sido observados. Hay un punto muy importante, que es la cultura de tener la información material de las operaciones se ha venido generando de unos años para acá, pero anteriormente no teníamos esa cultura, amiga. O sea, no teníamos, vamos a decir, guardar información, tener todos los elementos importantes de lo que habíamos hecho. Imagínate una persona que hace 15, 20 años recibió una herencia de su abuelo y se llevó el dinero para Estados Unidos. Oye, te dicen, tienes que demostrar el origen lícito de los ingresos. Oye, si yo no tuve la precaución de guardar adecuadamente esa información, no tengo la ficha de transferencia que yo le hice al banco por esto. Ahora, tú sabes bien que en Estados Unidos es muy común que los bancos chiquitos a veces quiebren y te llevas el dinero a otro banco antes de que quiebren porque hay avisos y lo que tú quieras. Y sobre todo cuando no son cantidades muy importantes. Bueno,
¿cómo voy a demostrar la legalidad de esos recursos si no teníamos en aquel tiempo la cultura de guardar esa información? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de generar la información y prevenir el lavado de dinero, pero no en todos los casos, sobre todo por montos, vaya a ser sujeto a una revisión. O sea, estamos hablando de que la repatriación de grandes capitales posiblemente sí te pueden llevar a un tema de lavado de dinero. Sin embargo, pues hay cantidades más pequeñas que no deberían de ser, cuando menos en rango, no deberían de ser sujetos a revisión. ¿Qué recomendaría yo? Yo recomendaría que hicieran el cálculo de la ganancia de los bienes que tienen Estados Unidos y que en un momento dado utilizaran el estímulo de regularización fiscal, es decir, me quito los recargos y pago nada más el impuesto con actualización, pero me evito la cuestión de traerme el dinero y que me vayan a fiscalizar de los recursos, ¿verdad? Pero Así bueno, es. es un tema bastante controversial, amiga. Así es, amigo. Fíjate que yo veía el doble filo de otra forma, ¿no? O Sí. sea, los contribuyentes, o sea, ya salió esta facilidad, ¿para qué pago a tiempo? Me espero a ver si el año que entra sale. Y no necesariamente sale, no necesariamente aplicas. Entonces, esa es para donde yo veía un arma de Ah, doble ok. filo. Ok, sí. Sí, digo, sabemos bien que el deporte nacional por excelencia es tratar de no pagar impuestos. Claro, Entonces, yo creo que eso pueden decir muchos contribuyentes. Ay, si ya salió en el 2025, pues ahora vamos a ver el 2026 y vamos a esperar a ver si en 2027 sale otro por ahí y a lo mejor aumentan el rango de los ingresos del contribuyente. Definitivamente, amiga, eso sí, eh, la cultura no el pago es importante, mucho, muy importante en México. sea como sea, bajo el concepto que lo quieras ver, bueno, pues una de las obligaciones como mexicanos es pagar impuestos. Si los difieres y no tienes la suerte de que salga un programa como el que está actualmente, pues te va a salir carísimo, Claro, carísimo, porque claro. se van acumulando los intereses, o sea, es como de verle un banco, o sea, va a ir Sí. increciendo la deuda. Y peor Entonces, porque ahora con el aumento de las tasas de recargos, ahora sí se te hace carísimo el tema de financiarte con el fisco. así es, era lo que les hacía falta para que dejara de hacerlo muchas de las Mucha personas gente, que lo hacen, sí, ¿no? Aparte, la autoridad ha invertido una cantidad importante de recursos para saber en el momento cuánto dinero te ingresó, así es, sí, cuánto sí, dinero tiene que recibir, cuánto te gastaste, o sea, ya no hay nada oculto bajo el sol y lo único que ocasionas con querer ejercer el deporte nacional, pues es problemas, así es, requerimientos, un montón de situaciones que, bueno, ninguno de nosotros se quisiera ver en esa situación, ¿verdad? Alfredo, la autoridad pues tiene muy claro cuánto dinero quiere recaudar este ejercicio, son 5.8 billones de pesos. así es. ¿Cuáles son las tendencias recaudatorias con base en el plan maestro como pilar de Fíjate, sus acciones? Y sabes qué, sí, platícame también el esquema de fiscalización transparente, por favor, de una vez. sí, mira, ellos señalan un esquema de fiscalización transparente. Para ello, sacaron un comunicado en el 2025 que posteriormente está respaldado por un comunicado 1 de 2026 y incorporando esa misma situación dentro del plan maestro, donde te dicen a quiénes van a auditar y por qué los van a auditar. O sea, tú sabes bien que en varias de las pláticas que hemos tenido, varias cosas de mis intervenciones en la comisión fiscal y en algunas pláticas que he dado por ahí, inclusive en tu colegio, les he dicho, oye, si hay algo que le tengo que admirar al SAT, es que me dicen, voy por ti porque tú estás realizando esos actos, ¿verdad? Y te dicen, oye, el por qué y vamos a decir cómo, porque aparte te dicen cómo. Entonces, uno de los puntos principales es, si tú realizas operaciones con factureros, voy a ir por ti. Esto lo podemos ver en la gravedad que para 2026 se incorpora ya una definición muy clara y muy precisa de qué se consideran comprobantes falsos. Todavía hasta el año pasado no teníamos una definición en la ley de que nos dijeran que eran comprobantes falsos. Ya ahorita nos dicen,
el 29 nos dice, oye, le estoy agregando un requisito a los comprobantes. Por ahí alguien muy novedoso que salió inclusive hasta en las redes sociales, digo, pónganle que es un comprobante que opera operaciones verdaderas, reales y de hechos, vamos a decir, reales. Yo digo, oye, espérame, no es un requisito como los demás que poner el código postal o poner el RFC, etcétera. No, esto es algo que te dicen, oye, este es un requisito de forma que debes de cumplir porque te está diciendo que las operaciones deben de ser reales, ¿sí? Vamos olvidando de toda la palabrería que dice el código. Son operaciones reales, es decir, que se lleven a cabo, que tengan materialidad, que tengan sustancia, que no sean operaciones inventadas. Entonces, hay un combate directo a ese tipo de operaciones con factureras y con nomineras, que son términos que no existen en el diccionario, porque si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española no las encuentras, pero que sí han hecho coloquialmente usadas por parte de la autoridad, por los contribuyentes, que son aquellos que emiten facturas falsas y aquellos que están pagando una nómina que no es la correcta, sino que es evidenciando una temática de una subcontratación laboral en la ilegalidad, ¿verdad? Ahora, te dicen, oye, que simulen o abusen de deducciones. Hay temas bien importantes en la legislación que te dicen o te acotan, vamos a decir, las deducciones. Sin embargo, existen muchas mentes muy novedosas y que siempre andan buscando, si el SAT está buscando cómo tapar los huecos que hay en la legislación, estas mentes ávidas y novedosas están buscando siempre el cómo tratar de evadir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el uso de marcas. Decir, oye, el uso de marcas se ha potencializado de tal manera que te dicen que una marca que no costaba nada y que de repente aparece registrada en el libro de una sociedad valiendo millones de pesos y que esa marca la puedes revaluar financieramente y fiscalmente de acuerdo a un avalúo hecho por un corredor público y te la llevas a tus balances y a esa marca, aunque nada hayas pagado por ella, le metes una deducción. Esas son las deducciones, vamos a decir, de simular operaciones de deducción que en un momento dado tienen, ¿verdad? Lo mismo que estés presentando pérdidas fiscales en una forma recurrente. Yo creo que no hay empresa que aguante tantos años estar perdiendo. Lo que puede provocar es que eso te llama la atención, sobre todo en el caso de las autoridades, ahora con el uso de la tecnología, pueden detectar que una empresa está constantemente generando pérdidas fiscales y no paga nada de impuestos. Entonces, pues lo único que va a poder es que te hagan una revisión diciéndote, bueno, demuéstrame el origen de tus pérdidas fiscales que estás teniendo recurrentemente. Claro, Luego, porque la finalidad de un negocio es tener es utilidades. ganar, pues sí, O esa es la sea, finalidad, ¿verdad? eso es en una lógica simplista como la mía, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, hay un tema, sobre todo tú que estás en el área de aduanera, ¿verdad? Que lo manejas muy bien. Por ejemplo, el tema de aquellas empresas que abusan o que importan algún producto y que a la hora de facturar están facturando otra cosa. Entonces, oye, a ver, ahí no me suena. ¿Por qué? Porque sobre todo con las modificaciones que va a haber a la ley aduanera que ya están establecidas y que se van a acrecentar más con el tema de la manifestación de valor que todavía no entra en vigor sino hasta el 1 de abril. Entonces, esto va a dar pie a que los productos estén completamente identificados por el importador y que en un momento dado, cuando él facture, pues coincidan con los productos que se compraron para hacer un match y eso se lo van a dejar a la inteligencia artificial para hacer un match en automático, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante. Otro tema, sabemos bien que hay dos ejes bien importantes en el tema de la recaudación. Uno es el tema de la parte de los nomineros y de los factureros y otro tema
que desde el año pasado ya lo trae bien fijo el SAT para poderlo implementar, es el tema de comercio exterior. Entonces, si tú tienes un tema de subvaluación, es decir, importas tus productos por abajo del precio de mercado, pues te van a fincar una diferencia por el tema de la subvaluación de eso. Entonces, tienes que cumplir además de todo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ese tema parece ser que fuera letra muerta, pero sin embargo la autoridad se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en temas de elaboración de fentanilo, están utilizando productos que se están brincando las regulaciones no arancelarias. Es decir, que hay un producto que puede ser convertido en droga sintética y que ese producto necesitaría forzosamente una autorización de la COFEPRIS o de la Secretaría de Salud o de la que gustes, pero de tal manera que esa restricción no arancelaria sea un impedimento, si no la tienes, para poder importar ese producto. Entonces, eso va a ser muy incisivo por parte de la autoridad, sobre todo en los requisitos de restricciones no arancelarias, ¿verdad? Y es que, amigo, así como la evasión es deporte nacional, tenemos que decirlo, ¿por qué no? Que mentir también lo es. Sí, Y tradicionalmente, nosotros los mexicanos, pues lo que no queremos es pagar, no queremos hacernos responsables. Yo trabajo para una agencia aduanal, todo el mundo lo sabe, y la sí, cantidad de cambios que viene en la ley aduanera es impresionante, amigo. Y que los clientes no lo quieran ver es impresionante también. O sea, claro, te piden en este momento, te piden hasta cómo se formula el producto. claro, Quieren el contrato en donde estableciste con el proveedor cómo el Incoterm, cómo ibas a pagar, cuánto vas a pagar, todo. Te están pidiendo todo, todo, todo. Es un cambio súper fuerte el que se vino sí, con la ley aduanera. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente abusamos de las figuras, amigo. sí, Yo fíjate siempre les pongo como ejemplo la gasolina. La sí, gasolina es una de las figuras más castigadas dentro de las deducciones. ¿Por qué? Porque en el pasado hicimos abuso de ellas. Entonces, la autoridad se va dando cuenta y nos empieza a tratar de cerrar, como tú bien dices, las lagunas, los errores, lo que no hacemos, mientras nosotros buscamos cómo seguirlo haciendo, ¿verdad? Entonces, es un sí, cuento de nunca acabar. Pero yo creo que ya es tiempo de que cambiemos nuestra mentalidad los mexicanos. Yo pienso que así es un es. buen momento. Sí, fíjate que lo que dices tú en materia de comercio exterior, pues se vino los cambios de la ley, se acaba de publicar, vamos a decir, aún el mes de febrero, el reglamento que también trae consideraciones muy precisas sobre todos los temas de comercio exterior y creo que ahí amplía mucho la gama de revisión por parte de la autoridad, los requerimientos que va a haber en particular para los agentes aduanales respecto a la información, ya las limitantes de que tenían los agentes aduanales para no pronunciarse sobre ciertos rubros, se los están quitando y ahora te tienes que pronunciar porque te tienes que pronunciar, ¿verdad? Entonces, sí, sí es un tema difícil. En el tema de subvaluación, los agentes aduanales van a tener que contratar plataformas internacionales para ver los precios de los mercados internacionales, para ver si están dentro del rango, como el estudio de precios de transferencia, exactamente. Entonces, sí va a ser importante ese tema de la subvaluación, ¿verdad? Más todo lo que, lo que le pusieron a ellos, el que Sí, tengan que renovar la patente, el que tenga que presentar examen, lo están llevando a lo que nosotros conocemos como certificación, ¿no? Cada cierto claro, tiempo, nosotros los contadores tenemos que renovar nuestro certificado y es lo que les va a claro, pasar a ellos. sí, Ya no sí. son a perpetuidad, las patentes antes hasta la heredaban, ahora no. No, Entonces, es un cambio muy interesante, amigo. así es, Un así es. parte, diría yo, un parteaguas Un parteaguas en en la en el ley proceso aduanera. aduanero, así es. Bueno, fíjate, en relación a lo que me preguntabas de la fiscalización transparente y objetiva, el SAT nos vuelve a mencionar, oye, como que hay un compromiso de parte de la autoridad donde te garantiza que se van a utilizar en las revisiones y en las oficinas del SAT de todo el país procedimientos, vamos a decir, iguales o similares y Ojalá. te dicen, sí, claro que sí, porque eso es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo.
donde decimos, oye, no puede ser posible que en la administración de San Pedro te apliquen una cosa, en la de Guadalupe te apliquen otra y en la de Monterrey te apliquen otra. Entonces, creo que debería de haber una homologación y te dicen, oye, en respecto de descuentos, de depósitos no identificados, de materialidad, de mercadotecnia, en las importaciones, en las regulaciones no arancelarias, en los permisos que hay, en las certificaciones, las autorizaciones de comercio exterior. Si tú te das cuenta de las que te he nombrado, muchas están enfocadas al tema de comercio exterior y que tú los conoces perfectamente bien. Entonces, es un tema que va por ahí. La fiscalización y la recaudación también se va a basar en temas de comercio exterior en una forma muy importante. Oye, amigo, hace unos días estábamos viendo una publicación que me encontré por ahí navegando en internet acerca de qué es lo que va a fiscalizar la autoridad, ¿verdad? Y por ahí me surge un tema que quiero preguntarte porque forma parte de esto. ¿Cómo ves el hecho de que ahora se van a ir de inmediato cuando crean que estás haciendo facturas apócrifas, que, de Ajá, operaciones que no son ciertas? ¿Puedes sí. platicarnos un poquito de esto, por Sí, favor? claro que sí, claro que sí. Mira, ese es un tema muy importante porque vamos a decir, aquí no se trata de que la autoridad pueda tener una evidencia, sino que a través de los medios electrónicos, a través de la información que el SAT está teniendo, va a poder estar determinando, vamos a decir, si un contribuyente está realizando ese tipo de operaciones, de decir, emitiendo facturas falsas con el nuevo, vamos a decir, con la nueva definición que trae el Código Fiscal de la Federación sobre facturas falsas. Y esto se va a basar principalmente, amiga, como hace rato que lo comentamos. Oye, tienes un contribuyente que está importando mercancías y a la hora de estar facturando, te factura otras mercancías que ni siquiera está importando. Entonces vas a decir, oye, ¿cuál es el destino de estas mercancías? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la materialidad de esas mercancías? Entonces, ahí puede brincar una evidencia clara de que no hay materialidad en el proceso de la operación de venta. ¿Por qué? Porque no coinciden los inventarios. O sea, estás metiendo a tu inventario una mercancía y estás vendiendo otra que no adquiriste, ¿verdad? Que no importaste. Ahora, hay un tema bien importante respecto a eso. En el tema del proceso, la autoridad va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo estas irregularidades y corrígete. Pero también se va a ir en automático con el comprador de la mercancía y a los dos les puede suspender los certificados. Entonces, al comprador le va a decir, corrígete, tienes un plazo de tanto tiempo para que te corrijas y le des marcha atrás a los efectos fiscales que tuviste. Si ya tuviste devoluciones, si ya tuviste esto, si ya tuviste el otro, le tienes que dar marcha atrás a todos esos efectos fiscales. Y pues vamos a decir con la consecuencia, amiga, de que esto a partir del 2026, pues con la claridad que ya nos dice el código que son documentos falsos, puede proceder también una cuestión de tipo penal contra los contribuyentes que están utilizando. Aquí vamos a ver, el ilícito está cometido por los dos, porque el concepto del delito es la venta o adquisición de comprobantes falsos. Entonces, sí es una situación importante respecto a la compra de facturas falsas, ¿verdad? Claro, amigo. Y estamos hablando que este es un combate frontal contra ese tipo de actividades. El artículo 29, fracción novena, pues es muy claro en lo que señala respecto a las operaciones inexistentes, ¿verdad? Habla de operaciones, cuando nos dice el código, como te decía hace ratito, cuando nos dice el código, no es que yo le agregue que ampara operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, no es que le agregue ese agregado ahí al CFDI Claro o que no. factura. No, a mí me dicen que esto es una cuestión de existencia de la materialidad Vida. como una obligación adicional en el 29 fracción novena, ¿verdad? Claro, una leyenda no te exime de nada. No,
No, al No. contrario, si yo le pongo mi comprobante, a lo mejor en automático, ya la autoridad va a Sí. decir, ¿sabes qué? Mira, este se está curando en salud, entonces Venga, chepa acá. véngase, vamos a hacerle una revisión, ¿verdad? Aquí lo más preocupante, y déjame explicárselo a los amigos que Ajá, no están en el mundo fiscal o las personas que no entienden para qué son los sellos. Los sellos son para timbrar facturas. Actualmente en México no hay comprobantes que solamente sean de papel. Van acompañados de un archivo XML y el PDF o el papel es la representación impresa de ese XML. Si así tú no es, tienes tus sellos o si la autoridad te los levanta, no puedes facturar. No puedes así es, facturar, no puedes timbrar nómina, no puedes hacer cartaporte, no nada, puedes hacer nada. Es un nada, secuestro, literal, sí, de tu operación comercial. Entonces es así muy es, importante que sí de veras lo pienses bien antes de emitirlas o antes de comprarlas, porque puedes tener un problema legal incriminatorio espantoso y aparte se paga con cuerpo y no como nos gusta, con así cárcel. es. Sí, tu defensa, si es que la hay, va a estar desde dentro de la cárcel, ¿verdad? Y pues es un tema de que esto va a ser una revisión ágil, o sea, la autoridad va a ser rápida en este proceso. En automático va a haber una denuncia a la gente del Ministerio Público para que tenga ya un tema de objetividad penal. O sea, al acercarle a la agencia del Ministerio Público las pruebas y sobre todo la contundencia de que en un momento dado se están emitiendo facturas falsas, pues sencillamente la autoridad va a delegar en la agencia del Ministerio Público que al final es la que tiene que hacer las investigaciones pertinentes para poder denunciar penalmente a esta persona. Y también es muy importante mencionarlo, que si hay un socio o una persona involucrada con la empresa y quiere abrir otra nueva porque ya la empresa donde estaba operando se generó un tipo de facturación falsa, le pueden negar la inscripción de esa nueva empresa hasta que no se aclare la situación en la que está viviendo, por ejemplo, donde él es socio de la empresa, ¿verdad? Amigo, y todas las complicaciones que vienen, porque, por ejemplo, donde yo, en el mundo en el que yo me muevo laboralmente, pues hay una certificación que es la OEA. Sí, La sí, pierdes. Con uno de tus sí. socios con un problema así, la pierdes. Fíjate que Entonces, esto yo creo que es una copia de lo que ya estaba en materia aduanera, porque definitivamente esto hacía que fuera como una carambola de tres bandas, ¿verdad? Cuando tienes varias empresas y un socio está involucrado en un problema de facturas falsas, en aquel tiempo, pues eran del 69B, que ya el 69B pues ya nos va a causar risa ahora conforme a lo que establece ya las revisiones ágiles que va a tener la autoridad. Estas son expeditas, rápidas, con cancelaciones o suspensión de sellos desde que te abren la auditoría. O sea, no es, o desde que te abren la revisión o que en un momento dado, pues hay una evidencia que estás emitiendo facturas falsas o una sospecha de que estás emitiendo facturas falsas. Porque con la simple sospecha ya te pueden estar abriendo el caso. claro, amigo, Entonces, pero aparte de eso, por ejemplo, tú podrías pensar que estás viendo los toros desde la barrera. Ah, sí. pues le cayeron a fulano. Además que si se lo confirman, pues tus deducciones con fulano, aunque hayan sido reales, bailaron. Fíjate que una de las cosas que yo he mencionado en algunas pláticas, oye, quién puede pasar por esto? Todos. Porque tú estás recibiendo una factura en tu oficina o en tu negocio o donde trabajas y no sabes si en ese momento este cuate va a caer en un problema de facturación falsa o no. Y el problema es de que esto va a repercutir y va a ser como una jugada de boliche donde va a salir la bola y va a tumbar varios pinos a la hora de impactarse, ¿verdad? Así es, va a estar muy interesante. Ojalá no sepamos de muchos casos cercanos, pero Así sí es, es importante. Y sabes, a mí lo que siempre me preocupa mucho en ese aspecto es que luego te está pasando en el año 4.9, ¿verdad? Cuando así ya es. la autoridad no va a poderte revisar y de repente sale la bola de boliche y por un mes tú estabas ahí y tienes que volverlo a hacer todo.
Así es. corregirte y al volverlo a hacer todo, le vuelves a abrir los 5 años. Entonces, puede ser que a lo mejor tengas problemas cada 5 años y nunca puedas terminar de cerrar ese ejercicio. Vas a tener una cuestión de revisión perpetua, ¿verdad? Así es. Sí. Sí, fíjate que la autoridad en estos casos de comprobantes falsos te dice, sobre todo para el que adquirió, te dice tienes un plazo de 30 días para que corrijas tu situación fiscal. Si no lo corriges, te van a suspender tu facturación y con las consecuencias penales que correspondan. O sea, esto, vamos a decir, pensando de que todavía hay personas que obraron de buena fe y que adquirieron facturas, vamos a decir, dentro del marco legal de la ley, porque no es como en el 69B, aquí es diferente, aquí la autoridad te va a venir a decir, corrígete, dale marcha atrás a esas facturas. En el 69B había una evidencia donde tú podías presentar materialidad, etcétera, etcétera. Aquí, en realidad, si hay un tema de evidencia de facturas falsas, es corrígete independientemente de cualquier cosa. Ya después, si te quieres pelear después de que te corrijas, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Así es, amigo. Y como todo, cuando estás tratando de demostrar materialidad en estos hechos, estás a criterio de quien te está revisando. Y es Así es. criterio generalmente muy cerrado. Sí, Oh, amigo, pues esto está bien interesante. así es, Todo lo que amigo. implica una planeación. Amigo, Así es. estamos ya casi para terminar. Un buen consejo para quien nos ve, por favor. Primeramente, pues agradecerte por la invitación para hablar sobre el tema del Plan Maestro 2026 y yo espero que mi aportación pues contribuya un poquito a fortalecer pues el acervo fiscal de los colegas e inclusive de aquellas personas que no son fiscalistas y que en un momento dado quieren conocer parte de nuestro mundo fiscal. Yo creo que una de las cosas, insisto, y tú lo sabes perfectamente bien, que es un pregón que yo he hecho durante toda mi carrera profesional, es el tema de evidenciar, de tener un compliance fiscal adecuado y estar viendo todas las señales de alertas y estar, vamos a decir, estructurando nuestra matriz de riesgos. En la manera que nosotros podamos instituir una matriz de riesgo adecuada, podemos prácticamente abatir en un momento dado o disminuir, vamos a decir, el riesgo fiscal que pudiera traer nuestra empresa, inclusive nosotros mismos como personas físicas, ¿verdad? Entonces, pues amiga, pues muchas gracias, siempre muy agradecido contigo por las atenciones que tienes conmigo. No, hombre, amigo, la agradecida soy yo y yo espero que todos los que nos vayan a oír estén agradecidos porque compartes tu expertise con nosotros, porque nunca me dices que no y siempre estás dispuesto, no solo conmigo, sino en la Comisión Fiscal y con cualquiera de nuestros compañeros que se acerque a platicar contigo o hacerte una consulta. Yo te agradezco mucho la entrega a la profesión. Soy tu fan, Gracias, te quiero mucho, ya lo sabes, pero mucho, gracias mucho, mucho. igualmente. Y bueno, pues amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Denle clic a la campanita, síganos, pregúntenos, estamos para ayudarlos y orientarlos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias.